Bienvenidos a esta su nueva comunidad desde la sabiduría creativa. Integramos con amor. Soy Magda Lupesky. El propósito de esta comunidad es facilitar, compartir, crear y divulgar información para empoderar al ser real en diferentes niveles y multisectorialmente. Nuestro compromiso es crear un espacio de apoyo que sea auténtico, honesto y genuino y que aporte y añada valor a nuestros procesos evolutivos en todos sus aspectos, tanto en el físico, mental, emocional, intelectual, espiritual y en el cuántico. Nos llena de mucha alegría porque hoy es nuestro primer programa y primer episodio y tenemos un invitado muy especial. Le damos la bienvenida a Yuri Cardona. Bienvenido, Yuri, ¿cómo estás? Todo bien, Magda, muchas gracias por la invitación y me encanta, ¿verdad?, tener esta oportunidad para poder compartir y llegar a más personas y darle el conocimiento pues, que están buscando. Gracias. El tema que propusiste lo encuentro muy interesante y es la alimentación consciente, tu código personal. Pero antes quiero que la audiencia conozca un poco acerca de ti. Yuri Cardona es naturópata y mentor experimentado en salud y terapias holísticas, con más de 5 años ayudando a jóvenes y adultos con múltiples barreras. Los ayuda para incrementar su bienestar mental, emocional y físico a través de talleres, sesiones individuales y protocolos para ayudarlos a conocerse a sí mismos a través de sus singularidades biológicas, emocionales y energéticas. En adición, Yuri Cardona tiene certificaciones en aromaterapia, sonoterapia, cristaloterapia, reflexología, acupresión, masaje terapéutico y terapia craniosacral. Además, Yuri es puertorriqueño, como esta servidora. Bienvenido. Primera pregunta. Me da curiosidad, ¿a qué se refiere la parte del título que dice tu alimentación consciente, tu código personal? ¿A qué se refiere el código personal? Pues el código personal se refiere a lo que ya traemos, lo que heredamos, lo que hemos ido llevando, ¿verdad?, de generación en generación a través de muchos cientos y miles de años y se nos refleja, ¿verdad?, en la genética. Nuestra genética, pues, cada uno tiene una genética particular, pero hay algo en que todos, eh, ¿verdad?, compartimos o diferenciamos y es algo muy específico, que es nuestro tipo de sangre. El tipo de sangre es distinto entre cada persona o puede ser igual, claro, ¿verdad? Por ejemplo, O, que son el grupo que me gustaría abordar el día de hoy, son el 80% aproximadamente de la población total. Por tal razón, pues, ese grupo va a compartir unas características similares. ¿Por qué? Porque en la genética, la representación de los antígenos que nosotros traemos va a determinar cómo va a reaccionar nuestro cuerpo a distintos elementos que entran en él. Si lo ve como un intruso o lo ve como un elemento conocido. Y entonces ahí es que el cuerpo reacciona y activa su sistema de defensa o lo deja pasar sin ningún problema. Qué interesante, o sea que el código personal está directamente relacionado con lo que conocemos hoy el tipo de sangre. Y entonces estás proponiendo que hoy hablemos del tipo de sangre O, pero a veces se divide en O positivo, negativo, o es igual en este caso que está proponiendo este código. Bueno, eh, esta teoría que estamos aplicando es del doctor Peter Diadamo, es un naturópata norteamericano,
que comenzó a hacer su investigación en los años 70. Una vez muere el doctor D'Adamo, su hijo, de su mismo nombre, Peter D'Adamo, pues continuó con la investigación, entonces llegó a unas conclusiones basadas en 30 años de investigación y encontró unas similitudes entre las personas que compartían los mismos antígenos. En este caso, pues estamos hablando de antígenos que dictan nuestro tipo de sangre. El caso de los O es el grupo que proviene de esos primeros pobladores y esas poblaciones humanas que estaban desarrollándose, ¿verdad? Según la academia nos indica que salimos o salió, ¿verdad? Esa raza de humanos de África. Y a medida que fue subiendo en las latitudes, pues fue encontrando distintos entornos, distintas características climáticas, distintos entornos, ecosistemas, perdón, distintos ecosistemas donde habían cosas distintas de donde ellos salieron y pasaron un proceso de adaptación a las plantas, a los animales, al clima, ¿verdad? A las situaciones de vida. El lobo viene siendo el cazador-recolector y el cazador-recolector necesita tener la capacidad de reaccionar para sobrevivir. Porque si estás cazando un animal y tú también puedes ser el cazado, ¿verdad? En aquellos tiempos estamos hablando de animales que podrían ser a veces peligrosos. Por ende, el cuerpo se adaptó para producir más adrenalina y cortisol, que son las hormonas que nos brindan la capacidad de reacción rápida, de respuesta. Esa respuesta puede manifestarse como correr, pelear o congelarse, pero el O raramente se congela. El O genéticamente está preparado para la supervivencia, ¿verdad? De acuerdo a su actividad regular, que era la cacería, y por tal razón el O produce más adrenalina y cortisol porque eso lo ayudó a sobrevivir. Qué interesante. O sea que basado en esta investigación del doctor Peter de Adamo, recuerdo que me hiciste referencia al libro en inglés, se titula Eat Right for Your Blood Type, ¿correcto? Correcto. Yo he estado leyéndolo bien interesante y sí, expone lo que acabas de explicar. Entonces, este es el trasfondo de este tipo de código, ¿verdad? Le llamamos tipo de sangre. Eh, pero, ¿qué características, además de lo que mencionaste, estas personas tienen en términos de, se supone que se alimenten de una forma específica o está bien la alimentación que puedan, cualquier cosa que puedan comer? ¿Qué otras cosas el doctor Adamo propuso en esta investigación de 30 años? Ok, el doctor Nada me encontró que hay unas proteínas conocidas como lectinas que se encuentran en casi todos los alimentos. Estas lectinas son unas proteínas que nuestro sistema inmunológico, especialmente nuestros antígenos, van a ponerle una marca de si es intruso o si es conocido. Si esta lectina no es conocida para nuestro sistema inmunológico, va a proceder a atacar. Atacar tiene que ver o está directamente relacionado con los procesos inflamatorios, o sea, la cadena de inflamación. La inflamación es una respuesta a un estímulo para combatir, ¿verdad? Combatir y ayudar también al proceso de combatir. Pues mira, el O, como su naturaleza lo indica, era un recolector cazador, pues el O desarrolló la capacidad de digerir carne sin problema. ¿Por qué? Porque eso era lo que tenía accesible, principalmente carne. Por tal razón, el O, los tipos O tienen más ácido en su estómago, porque para digerir bien la proteína animal hay que tener unos buenos niveles de ácido.
Por tal razón, la carne en general es un alimento que le cae bien al tipo O. En cuanto a las lectinas, también las carnes tienen lectinas, claro. Pues hay unas carnes más específicamente que, que el cuerpo, ¿verdad? El sistema de los O reconoce. La mayoría de las carnes son reconocidas para los O, porque tenemos un espectro grande de alimentación, ¿verdad? Respecto a lo que cazaban. Pero en cambio, si hablamos de vegetales, por ejemplo, el O no se formó en un lugar que tenía acceso a ciertos alimentos. Por tal razón, pues no desarrolló la capacidad de digerir y de reconocer ciertas lectinas como la del maíz. El maíz es súper, es lo que llama un staple food, es un grano principal que es la base de la alimentación de muchas culturas. Pero el maíz para unas personas, pues es algo que no le va a caer bien. Caer bien no es meramente que te dé acidez, que te dé indigestión, que te dé reflujo. Estamos hablando a nivel micro, a nivel ortomolecular, donde está esa interacción de las proteínas con las enzimas a ese nivel. Y lo que no causa un daño agudo en el momento, te puede causar un daño de inflamación interna o inflamación en los canales más sutiles, que son ya algo más a largo plazo, lo que causa enfermedades crónicas. Y evitando la inflamación, pues se evitan muchos problemas y, ¿verdad? La filosofía de que la inflamación es la base o el camino hacia la enfermedad es un dato. Si no hay inflamación, es muy raro que un cuerpo se enferme, especialmente si estamos hablando, ¿verdad?, de infección o problemas degenerativos o de acumulación. Ok, gracias. Excelente información. Para las personas que acaban de sintonizar con este primer episodio, estamos hablando de la alimentación consciente, tu código personal. Y lo que está compartiendo el naturópata Yuri Cardona es una información de como 30 años de investigación del doctor Peter de Adamo, que empezó y luego prosiguió su hijo, donde el código eh, personal, estamos hablando del tipo de sangre, que esos primeros ancestros, los originales, de acuerdo a donde estaban ubicados, como que generaron, según me corriges, si no voy bien, generaron como una sincronicidad, una sintonía, un tipo de, Es una adaptación genética, o sea, una mutación. mutación para el alimento que estaba disponible, pues poder procesarlo, ¿correcto? Y entonces de ahí es que se forma el código, porque Correcto, que no correcto. tiene que ver con una práctica espiritual o una religión, simplemente con la parte básica física del entorno. Eh, Sí, adaptación al entorno mediante mutaciones genéticas que se pasan de generación en generación. Los que son más fuertes se reproducen más o viven más tiempo, así los más débiles, que son los que no se pueden adaptar, pues se reproducen menos y así que las crías que ¿verdad? Van a lograr crecer y reproducirse son las que traigan esos códigos para adaptarse, ¿verdad? Y no tengan problemas para alimentarse. Y pregunto, o sea, que todavía continúa de esa manera, o sea, que ese tipo de código, los de tipo tienen la tendencia de que como vienen de esos ancestros que tienen el más ácido, tienen mejor potencial para digerir, en este caso mencionaste las carnes, pues que ciertos tipos de carnes no es negativo para su salud. Todavía es, o sea, ok. Algo le pasó al micrófono, a ver si lo puedes conectar. Ya, ya, Vale, sí, ok, sí. gracias. Ok.
eh, pues, ¿verdad? Que tenga la capacidad de digerir correctamente la proteína animal. No significa que va a consumir un montón de carne, ¿verdad? Todo es en el apropiado balance. Y claro, de acuerdo a la condición de cada cual, ¿verdad? Si uno tiene, ponemos problemas en los riñones, pues sabemos que las proteínas y los riñones están relacionados, ¿verdad? Así que en esos casos se hacen unos planes de adaptación. O incluso personas que decidieron ser vegetarianos o tener unas dietas a base de plantas por motivos personales, religiosos, etcétera. También esta teoría los ayuda muchísimo porque los vegetales y las frutas todos tienen lectina. So, sabiendo cuáles son los que tienen, los que su cuerpo reconoce, va a evitar la inflamación, ¿verdad? Lo más que nutre al O es la proteína animal, ¿verdad? Y todos los minerales y todo lo que trae la carne, la grasa, pero la persona que simplemente haya decidido no consumir carne animal también se puede beneficiar, porque puede hacer una alimentación consciente e inteligente, unas mejores decisiones a la hora de qué alimentos consumir, ¿verdad? Basado en su código personal. Súper interesante. O sea, que yo me imagino que cuando ves tienes un cliente, un paciente que pasa porque yo he pasado, por eso estás aquí, eh, Yuri es muy bueno, ¿verdad? En su campo. Entonces, pasa por un protocolo de evaluación donde puedes auscultar el estado o sea, en que se encuentra, en el estado en que se encuentra de salud en diferentes niveles y a nivel cuántico, lo sé. Entonces, de ahí es que según el tipo de sangre, tú puedes reformular un protocolo de alimentación adecuada, o sea, considerando, y me imagino que si la persona te comenta, pues tengo la filosofía de no comer carne, pues le preparas un protocolo especial, eso es lo que estoy entendiendo, ¿sí? Correcto, sí, es totalmente personalizado de acuerdo a la necesidad y las preferencias de la persona. En caso de que haya algo que sea eh, contraindicado según, ¿verdad? Una condición, pues es mi deber informar. Es mi deber informar, pero nunca imponer. Siempre la persona va a decidir cuál es el plan, ¿verdad? Que va a implementar. Mi labor envuelve la información, la orientación y la recomendación. Perfecto. ¿Nos podrías dar ejemplos de, eh, bueno, voy a pedirte varios ejemplos. Cuando una persona de tipo O, vamos a hacer este primer entonces episodio del tipo O y si me atrevo a invitarte en público para que sigamos el tipo A, B, etcétera, ¿sí? Ok, Eh, bueno. Perfecto. Pero este código sangre de tipo O, ¿qué características tiene cuando la persona está desbalanceada? O sea, que tiene inflamaciones, probablemente si es una persona pues que no se enteró que está comiendo todo orgánico, no come carne, pero todo tipo de vegetales, de frutas, sin realmente saber qué lectinas, porque las lectinas las plantas tienen lectinas, ese es como su modo de defensa de protegerse ¿verdad? No, Correcto, sí, sí. pero sí, También le conocen como antinutriente también, pero sí, son mecanismos de defensa que ellas tienen porque las plantas también sienten. o sea, las plantas sí tienen su estado de conciencia y muy evolucionado. O sea, eh, Sí, sí, ya eso ha sido ya comprobado. sí, y luego en otro episodio nos podrían hablar acerca de eso, porque me parece a mí, ¿verdad? Que hay grupos de personas que pues tienen su preferencia de comer
la parte de vegetales y plantas porque no sufren. Yo en lo personal difiero de ello porque yo cuando conecto a nivel cuántico con la vegetación, ellos sí sienten y conocen, ¿verdad? No es lo mismo uno tener una comunicación, ¿verdad? De como pedir permiso o entablar esa comunicación en el proceso, cómo se va a beneficiar si yo te consumo. Ese es otro tipo, ¿no? Con mucho respeto de comunicación. Entonces, me parece a mí que en esa comunicación, esa comprensión, la familia vegetal o planta se ofrece, ¿verdad? Como alimentación, pero eso es otro tema. Pero sí, las lectinas, pues en ese caso, para las personas que en ciertos tipos de vegetales, como de tipo, o sea, el sangre de tipo O, ciertos vegetales que no pueden consumir. Entonces, antes de abordar eso, ¿cuáles serían las características de ese tipo de sangre, de las personas que no están balanceadas, de tipo de sangre O, basado en tu experiencia has visto? Bueno, el tipo O, cuando está fuera de balance, eh, por ejemplo, vamos a hablar de un tipo O que no consume carne animal y no tiene entonces una alimentación consciente respecto a consumo de proteínas completas. Proteínas completas me refiero a los 20 aminoácidos ¿verdad? Que el cuerpo necesita. Entre ellos hay unos que son esenciales, que son los que no producimos, y están los demás que el cuerpo produce en cierta medida. Si no se combinan bien los alimentos, por ejemplo, un ejemplo clásico, el arroz y habichuela, o ¿verdad? El arroz y ¿verdad? En todo Hispanoamérica le llaman distinto. En Argentina poroto, en México en frijoles, Colombia Frijoles. frijoles. En Pues esa Puerto Rico, a combinación las clásica habichuelas. son habichuelas, sí. Esa combinación clásica que ha alimentado a gran parte de Hispanoamérica, pues es una combinación completa de aminoácidos. Pero depende qué frijol, qué habichuela, cuál va a ser, cuál tiene una lectina que mi cuerpo reconoce y cuál tiene unas que no. ¿Podrías Pues darnos un mira, ejemplo específico? sí, las habichuelas o las frijoles que son, los le llaman los kidney beans en inglés. En Puerto Rico es la colorada, que es la habichuela grande en forma de como riñón. De riñón, sí. Esa, para un tipo O, es contraindicado. Contraindicado porque tienes unas lectinas que tu cuerpo, que van a causar una reacción inmunitaria en tu cuerpo. Las lentejas ¿cuántas generaciones se ha creado con lentejas, verdad? Pues la lenteja para el tipo O le es reactivo, va a causar que su sistema se active e inflame. Las pinto, las habichuelas o frijoles pinto, que generalmente en México se prepara el refrito con ese tipo de frijol pinto, pues tampoco para los O es recomendado, es contraindicado por lo mismo. Sus lectinas no son reconocidas por su sistema y procede a reaccionar. ¿Cuáles son beneficiosas? Vamos a empezar por beneficiosas. Pues el frijol o la habichuela negra. Frijol negro, ese sí no le va a causar ningún problema a un tipo. eh, Esa es la única beneficiosa. Hay una serie de que son neutrales, ya son una lista más amplia, ¿verdad? Pero si quiere consumir una proteína vegetal y quiere hacer una combinación completa de aminoácidos, el arroz y la habichuela o frijol negro le va a dar todo toda la gama de aminoácidos que el cuerpo necesita. Además que hay otros alimentos que dan toda la gama de aminoácidos, ¿verdad? Pero eso ya, los planes específicos para cada cual. Así que eso sería un buen ejemplo de alguien que quiere hacer un plato a base solamente de plantas. Puede tener su ensalada, ¿verdad?
que tampoco todos los vegetales son buenos para todo el mundo. Por ejemplo, para los tipo O, la alfalfa no está recomendada. Para los tipo O, ¿por qué? Le va a reaccionar. El coliflor no está recomendado, le va a reaccionar. ¿Y el brócoli? Eh, el brócoli no, el brócoli es bueno. El brócoli es un beneficioso. Es beneficioso para el tipo O. De hecho, el brócoli es beneficioso para todos los tipos de sangre. Hay ciertos alimentos que van a ser beneficiosos para todos los tipos de sangre. Que En este funcionan caso, que bien estamos para hablando, todos. sí, sí, son incluso beneficiosos. Beneficioso es que funciona casi como, se puede decir como una medicina, ¿verdad? Para el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento. Apoya el buen funcionamiento de todo el sistema. Así que un plato con, para un plato con arúgula, con kale, que es la col rizada, con lechuga romana y su arroz, su habichuela, ya tiene un plato bastante completo. Si quiere añadir, ¿verdad? Si quisiera añadir otro carbohidrato, que depende, si usted está en un plan de que quiere perder peso, pues no le recomiendo que añada otro carbohidrato ya teniendo el arroz. Pero en caso de que quiera añadir otro carbohidrato, pues tiene para escoger, por ejemplo, la zanahoria. Le puedes rallar un poco de zanahoria también y va a ser muy beneficioso, no va a haber ningún problema. Yo no recomiendo que se consuman proteínas animales y proteínas vegetales en un mismo plato. ¿Por qué? Se procesan distintos. Los tiempos de digestión son distintos. Así que para evitar fermentación en el estómago, pues evitamos hacer esas combinaciones. Si vamos a consumir proteína animal, la proteína animal con el carbohidrato, con otra cosa que no sea otra proteína vegetal. Y por ejemplo, el brócoli tiene, sí, tiene un poco de proteína, claro, y la papa tiene proteína también, pero no está tan densa en proteína como sería un frijol, una lenteja por ejemplo, que son bien altos, la misma soya, son bien altos en proteína. Gracias. Me parece que eh, elementos bien importantes o aspectos bien importantes acerca de la alimentación consciente, ¿ok? Tu código personal significa que en adición de entender qué tipo de sangre uno es, y tener una lista que esto tú lo puedes proveer y luego te preguntaré cómo el público te puede contactar, una lista de alimentos que son amigos del código de tipo O, voy a decir así, son amistosos. Pues en adición de esa Sí, lista, ¿verdad? De proteínas, sea si la persona elige consumir proteína animal o si solamente está en el protocolo vegetariano y de frutas, en adición de esa lista, estás entonces añadiendo la parte de combinación. Ojo al combinar sí, diferentes proteínas, porque hay que conscientemente, inteligentemente saber combinar cuándo ¿verdad? ¿Cuándo y cómo? Me imagino que en los desayunos, comer proteína animal, el estómago tal vez no tiene suficiente ácido para hacer la digestión. O sea que me corriges si no voy bien. sí, correcto. Sí, correcto. La cronobiología, tanto en la medicina china como en la medicina india, nos indica que el estómago viene a tener suficiente acidez para procesar alimentos pesados, proteínas animales, grasas animales, ya a partir de las 11 de la mañana. Antes de las 11 de la mañana todavía no se ha generado suficiente ácido para digerirlo correctamente. Hay gente que puede comerlo, a lo mejor no le cae mal, no le cae pesado, pero se hizo una digestión incompleta. Cuando se hacen digestiones incompletas, tenemos unas moléculas muy grandes que van a pasar al intestino. Y si esas moléculas se cuelan en la sangre, tenemos distintos problemas. Podemos tener proteinuria, podemos tener
muchos lípidos en la sangre, mucho azúcar en sangre, ¿verdad? Que causan problemas, ¿verdad? Así que todo ese proceso se tiene que dar óptimo para que entonces llegue los nutrientes en su forma correspondiente, en su estructura más simple, para que sea fácil para utilizar en nuestro cuerpo. Si llegan muy grandes, pues ya están en una etapa donde no hay más proceso metabólico y empiezan a causar problemas. Pues problemas me imagino que son las enfermedades. Sí, distintos tipos de padecimientos, enfermedades, inflamación. Ok, o Esto sea, adicional pues a la de la lectina, ¿verdad? Que las lectinas sabemos que son específicos, sabemos que las lectinas tocan la puerta, si no lo reconocen lo van a atacar, si atacan nos inflamamos y causa aglutinamiento en los, en los tubos sinoviales, que son unos tubitos que conectan muchos tejidos y son bien finitos, pero cuando hay aglutinamiento ahí empiezan los problemas. ok, gracias, Yuri. Yo recomiendo al público que se dé la oportunidad de comunicarse con Yuri Cardona para, es como organizar su protocolo. Yo entiendo que cada código, o sea, cada tipo de sangre, de acuerdo al clan de donde viene, ¿verdad? Según estoy entendiendo la información que expuso el libro y que estás compartiendo con nosotros hoy, pues tiene unas características y es cuando uno entiende de qué se trata, ¿verdad? Y fluye en esa armonía en vez de pelear el código que ya tiene, porque según entiendo, o sea, un adulto cambiarse el tipo de sangre, eso es... No, no, no es posible. Incluso una persona, hay ciertos tipos de sangre que son, ¿verdad? Son conocidos como los donantes universales, pero eso de que se pueda cambiar el tipo de sangre negativo, el cuerpo lo va a rechazar, lo va a rechazar. Yuri, ¿por qué? No sé, me da curiosidad, es un poquito inquietante. ¿Por qué este tipo de información no se ha divulgado a nivel, o sea, global, de que las personas se enteren, ok, tengo estas tendencias según este código, mi cuerpo procesa estos alimentos de esta manera, estos sí, estos no, porque por eso es tantas enfermedades y de dónde salen, no se pregunta, pero me parece a mí que tiene sentido, ¿no? Eh, Bueno, como ya te había mencionado, ¿verdad? Esto salió para los años 70. Eh, Mi opinión personal es que no salió fuera de tiempo, vamos a ponerlo así. Todavía había mucha restricción, todavía había mucha resistencia a los cambios. Y también, claro está, ¿verdad? Sabemos que la enfermedad es una gran industria y que deja una cantidad bárbara de dinero. Así que los que se lucran de la enfermedad o de vender curas, pues perderían un poco si la gente se empieza a cuidar mejor y a comer apropiadamente. Así se evitarían una gran cantidad de enfermedades, especialmente las enfermedades de carácter crónico. Eh, Así que personalmente creo, número uno, que estaba un poquito a destiempo. No es como ahora, sabemos que nos encontramos, ¿verdad? Ya la era de Acuario ha comenzado, así que se alzan los velos, se revela la información y la verdad sale a la luz. Así que yo creo que estamos en el momento indicado para que este conocimiento llegue a quien tenga que llegar y puedan obtener pues una salud plena basada en la conciencia plena de quiénes son, su mente, su cuerpo, su espíritu. Hay muchas formas de saber quiénes son. Por ejemplo, la iridología es otra forma también que es una representación del código genético del ADN, ¿verdad? El color de nuestros ojos, la estructura dentro de nuestros ojos, también representa. Es algo que no nos podemos quitar y es único. Y todo este conocimiento que ya hace mucho tiempo se ha tenido, pero por alguna razón u otra no ha podido calar en la población general
y por eso tenemos, ¿verdad? Estamos apelando a estos medios para que la gente logre la salud que merece. Gracias. Sí, porque me parece a mí que aún, ¿verdad? Que el aspecto de la nutrición y el naturopatía, pues sí ha existido, pero en mi opinión era como un poquito más general, o sea, pues come alimentos orgánicos o que han sido fertilizados o limpiados con agua de mar, pero no ha sido, o sea, la información no ha sido facilitada a este nivel específico como estás hablando, o sea, de tipo de sangre, por qué vienen esas tendencias, las combinaciones, porque mencionaste, o sea, el combinar proteína de planta con la proteína animal, no es una buena combinación y produce inflamación, lo que luego repercutirá en áreas de síntomas y de enfermedades. Estamos hablando también del tiempo, o sea, mencionaste después de las 11 que el estómago tiene mayor ácido como para digerir proteínas, o sea, está facilitando, divulgando información más específicas y como mencionaste en esta era, nos toca empoderarnos y asumir la responsabilidad, no como culpa, porque defino, responsabilidad es la habilidad de responder Correcto. ahora a que hay un cúmulo de información, uno discierne, pero ya cuando uno va con unos parámetros bien concretos, aquí se nos fue Yuri, espero que regrese ya pronto, unos parámetros bien concretos de, tengo un código que no lo cambio y el código lo está dando a través del tipo de sangre y unas investigaciones eh, concretas en términos de qué combinación es la más favorable para ese tipo de código o de sangre, a qué hora, etcétera. Pues con ese tipo de información uno ya se empodera de sus procesos. Yuri ya está regresando. Entonces, ¿por qué es importante y estamos abordando en este primer programa la parte de la alimentación? Porque, señores y señores, quienes somos, el ser real que somos, está dentro de este vehículo que llamamos cuerpo físico, algunos lo llaman avatar o la carrocería, y muchos de los trámites se hacen a través del cuerpo. Cuando el cuerpo, uno conoce la forma de mantenerlo en ese equilibrio que es dinámico, en nuestro haber evolutivo fluye con más armonía, integramos con amor nuestras experiencias, porque ya de eso se trata. En otros programas que yo he compartido, hablo de ir generando nuestras experiencias, ya no con el paradigma de la causa y efecto, sino con el paradigma cuántico de las posibilidades. Cuando nos empoderamos de estos procesos, claro, tenemos acceso ya directamente a un campo creativo, se llama el campo cuántico creativo, donde no estamos esperando tener un efecto, ¿verdad? De una bóveda celeste que nos influye y nos causa tales reacciones o tales experiencias, sino ya nos empoderamos de que podemos manifestar conscientemente diferentes experiencias. Pero se empieza por conocer y entender la alimentación adecuada. Gracias, Yuri, que estás de vuelta. Entonces, para quienes nos acaban de sintonizar, esta es su nueva comunidad desde la sabiduría creativa, integramos con amor. El tema es la alimentación consciente, tu código personal y nuestro invitado es Yuri Cardona. Yuri,
Em, Cuando estuve leyendo el libro, ¿verdad? Que me lo habías recomendado, ellos daban unas características de que el tipo, las personas con tipo de sangre O, que vienen, ¿verdad? Que es los originales o como de old en inglés. En, Ajá, pero sí, sí, en español no se dice viejo, pero no somos viejos, los antiguos, como sí, originales. sí, Eh, eh, correcto, sí, los y originales. aparte de esa parte de la supervivencia, pero tenían muy presente el lado intuitivo, la intuición, se arriesgaban más, emprendían más, o sea que es mucha energía. Entonces, cuando una persona con este código O em, es de alto rendimiento, o sea, como un atleta, en mi caso, pues yo tengo un área artística donde a veces ensayo por muchas horas, em, o personas emprendedoras de negocio que tienen que estar en un nivel de energía que sí, aunque hay el peak, ¿verdad? La elevación va bajando, pero que tienen que sostener un nivel de energía. eh, ¿Qué síntomas quiero que, si puedes explicar, cuando no están balanceados, ¿verdad? ¿Qué síntomas tienen? Si son altos niveles de estrés y qué parte en el cuerpo es donde recibe ese impacto el estrés. Y con esos síntomas, ¿qué protocolo entonces tú puedes recomendar para un desayuno y un almuerzo, si podemos? O qué otras terapias también le puedes recomendar, pero vamos a empezar con la de la alimentación. Bueno, los O son los que más producen adrenalina y cortisol, así que por naturaleza serán los que van a ser más afectados por el estrés y la ansiedad. Eh, Era necesario en su momento poder correr o pelear para sobrevivir. Hoy en día, las cosas que nos suceden, pues a lo mejor si estamos necesitados encontramos que estamos cortos de dinero, nos da esa preocupación económica en el trabajo, las presiones del jefe, que si me van a echar del empleo, o me van a retener en el empleo, o preocupaciones en la familia, cualquier tipo de preocupación va a generar Que que tiene que ver, produzcamos. sí, que tiene que ver con la parte de la supervivencia, que es el primer chakra, ¿correcto? Correcto, correcto. Ok. Eso es correcto. Pues como vamos a tener más producción de hormona, cortisol, adrenalina, para sobrevivir, el problema es que hoy en día no la utilizamos o la utilizamos incorrectamente. Antes se corría, se gastaba, se peleaba, se gastaba, se acababa esa adrenalina, se acababa ese cortisol, se consumía. Hoy en día el que está estrésico o ansioso en una oficina sentado porque el jefe le pidió un informe y le queda poco tiempo para entregarlo, no puede gastarlo saliendo a correr, no puede gastarlo peleando. Esa es la importancia del ejercicio, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Y cuáles son los ejercicios más recomendados para este tipo de sangre. Eh, pues si no se gasta, si no se consume ese cortisol y esa adrenalina, pues nos va a causar altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, que nos van a afectar directamente otros sistemas del cuerpo. Cardiovascular es uno de ellos. Puede ser también Tensión muscular, perdón. en que ¿Cómo? cuando mencionas cardiovascular, pero eso puede incluir el colesterol. Puede incluir colesterol, correcto. La presión sanguínea aumenta. No se puede absorber correctamente los nutrientes, porque necesitamos estar en un estado parasimpático, que es un estado de relajación y calma. Si hay mucho cortisol y adrenalina, no vamos a lograr ese estado. Vamos a tener problemas de insomnio, no vamos a descansar bien, vamos a tener problemas estomacales, úlceras, podemos tener diarrea. Todo eso nos va a afectar, ¿verdad? Si no sabemos emplear correctamente estas hormonas que nuestro cuerpo va a producir. ¿Qué se recomienda para el tipo O para entonces aliviarnos de esta presión, de este estrés, de esta ansiedad? Ejercicios de alto impacto.
¿Por qué? Porque vamos a gastar esas hormonas que secretamos y vamos a terminar relajados. Eso es lo importante. Ese estrés, ese cortisol, esa adrenalina también nos va a causar tensión muscular. ¿Y qué Aquí, parte, en qué parte, entonces, sí, no sé, pregunto, ¿en qué parte del cuerpo específicamente impactaría más esa tensión muscular, ese estrés? bueno, eso va a depender de la persona. Generalmente se ve una acumulación de tensión en el área del cuello y hombros, en el área de la espalda baja y en el área de las pantorrillas. Depende de qué tipo de preocupación esté causándole esa ansiedad. Eso ya entraremos en biodescodificación, ¿verdad? Que depende de la parte del cuerpo según la situación que estemos enfrentando o la emoción que estemos manejando. Excelente, me encanta lo que estás compartiendo. Aquí estamos facilitando información para empoderar a todos. Esto es el propósito de esta nueva comunidad. Un protocolo sencillo, empezando por la alimentación, porque para empezar por la alimentación, un protocolo sencillo de desayuno y de almuerzo para empezar a balancear, porque a lo mejor puede ser una persona que esté comiendo todo natural, orgánico, pero que no tenga esa información específica de que las lentejas no le vienen bien al tipo de código O, así que consume mucha lenteja. Algo sencillo que puedas compartir con nosotros para empezar a balancear porque me imagino que se inflama, o sea, con el estrés y todo eso. ¿Qué nos puedes decir? Mira, para el estrés principalmente, a mí me gusta mucho trabajar con los adaptógenos. Los adaptógenos son unos compuestos que tienen unas plantas que nos brindan lo que nosotros necesitamos. Entiéndase, se adaptan a nuestra necesidad. Si necesitamos más energía, dan más energía. Si necesitamos bajar ansiedad, nos bajan ansiedad. Si necesitamos aumentar fuerza, ya ayuda a aumentar fuerza o resistencia. Nos ayudan a adaptar a todos esos factores externos o estresores externos que nos aquejan. Y para los tipos, el mejor adaptógeno que hay muchos adaptógenos, la ashwagandha, el ginseng, eh, la rhodiola, el cordyceps, los hongos, ¿verdad? El reishi, cordyceps, hay alrededor de 30 adaptógenos. A veces, para muchos profesionales de la salud es como que, pero ¿cuál le doy? Porque todos son buenos, ¿verdad? Pues hay que buscar, ¿verdad? El código personal. ¿Cuál es el más que le va a beneficiar a esta persona? En el caso de los O sería la rodiola rosea. La rodiola es un adaptógeno de una planta oriunda de las zonas de la taiga rusa. Y la rodiola se ha utilizado por cientos de años y la ha sido adaptada en la medicina china también. Los chinos conocen también de los efectos adaptógenos de la rodiola. So, para el estrés, rodiola rosea 1 o 2 veces al día, según la necesidad. Ya la potencia, que serían los miligramos, pues eso habría que ver de caso a caso, ¿verdad? Para ver si Los de tienes baja que potencia, atender de más tú, alta potencia. le tienes Sí, que ya contar. eso es personal. Ujú. Sí, Entonces, ¿y qué protocolo de desayuno para el tipo O? mira, para el tipo O le conviene, o por lo menos yo les recomiendo a todos mis, mis clientes Ujú. que tengan un desayuno a base de planta. Un desayuno a base de planta. eh, Recomiendo consumir los arándanos o blueberries, 2 tazas de blueberries con 12 onzas de agua de coco, semillas de linaza remojadas, semillas de chía remojadas, semillas de cáñamo, semillas de calabaza y 1 taza de espinaca. Poner todo eso en la licuadora y tomarse el licuado.
Ese es para tipo O. Ese es para el tipo O. Un Correcto. desayuno a base de plantas, pero las plantas en el libro tiene una lista inmensa y cuando nuestro público te contacte, tú le vas a hacer un protocolo personal. Sí, Estamos personalizado. hablando Sí, en general, ¿verdad? sí. Para efectos del Esto si usted no tipo. tiene problema, sí, si usted no tiene problema de eh, enfermedades autoinmunes, si no tiene problema de pólipos, si no tiene, ya hay que hacer entonces unas modificaciones personalizadas. Pero esto es para alguien que tenga un sistema bastante funcional, equilibrado. Aquí va a tener los carbohidratos correctos, va a tener toda la gama de aminoácidos, va a tener aceites grasos esenciales que son tan importantes para bajar la tensión muscular, como los omega 3. Va a tener magnesio, va a tener calcio, va a tener hierro, va a hidratarse correctamente, va a tener antioxidantes. Es una, es una, es una bomba nutritiva que le va a sostener varias horas sin nada de hambre. Vale, y si la persona de tipo desayuna avena, lo que llaman la germinada, la avena germinada, con una bebida de, no es, porque no es leche, es una bebida, ¿qué le llaman? De almendra o de avena, o sea, ¿tú les recomiendas eso, la avena? Yo no recomiendo cereales en el desayuno. Los cereales sí tienen sus beneficios, pero a su misma vez también son bastante altos en azúcares. Y sí necesitamos azúcares por la mañana, pero una ingesta grande, porque nadie se come un vasito de avena, ¿verdad? Se sirven unos platos gigantes de avena. Y a menos que uno no sea atleta que vaya a utilizar toda esa glucosa de momento, pues va a acumularse. Así que acá vamos específicamente con unos aminoácidos específicos, con unos ácidos grasos específicos y con una hidratación adecuada, ¿verdad? Todo enfocándonos en lo antiinflamatorio, porque el O tiende a tener mucha tensión, así que suele tener sus tejidos de músculo liso inflamados. Ok, y un protocolo sencillo de almuerzo para el tipo O. Recuerden que estamos hablando ahora de este código O, o sea, O, sangre, sin importar sea positivo o negativo, es O sea, porque el doctor de Adamo no lo divide. Él explica que Correcto, hay como 4 tipos de sangre y 4 tipos de dietas, ¿correcto? correcto, sí, se aglomeró en 4 grupos. Ok, que eso fue a través de esos 30 años de investigación, lo que él fue recolectando ver toda esa data e investigaciones. Entonces, un protocolo sencillo de almuerzo para tipo O para que lo balancee. Bueno, pues puede consumir en su plato, medio plato que sea verde, de vegetales bajo índice glucémico. ¿Cuáles son esos vegetales bajo índice glucémico? Pues ahí están las hojas verdes, ahí están los crucíferos, como el brócoli, el espárrago, la espinaca, la lechuga, la col rizada, o el kale, que medio plato sea verde, o 2 manos llenas de verde. Pueden estar salteados, horneados o crudos, pero ya eso depende, ¿verdad?, de si se está tratando de una condición específica o no. Eh, una cuarta parte del plato de proteína, a menos que usted sea un atleta de alto rendimiento, pues ya los requerimientos de proteína son más altos que alguien que es más sedentario. Puede ser proteína animal o vegetal. Como había mencionado antes, no se mezclan proteínas vegetales y proteínas animales en el mismo plato para optimizar la digestión. Y una cuarta parte de carbohidratos bajos en almidón a la persona que está buscando perder peso, o un carbohidrato cualquiera como podría ser una batata, zanahoria, remolacha, ¿verdad? Que
tienen almidón, ¿verdad? Pero también tienen muchos otros beneficios. El que está buscando bajar de peso, pues se le recomienda que consuma el mínimo o no consuma carbohidratos altos en almidón. Así que medio plato verde, hojas o crucíferos, una cuarta parte del plato proteína animal o vegetal y una cuarta parte del plato carbohidratos bajos en almidón. Eso es un poquito, ¿verdad? De información extra. Ese es el bono que queríamos compartir, pero nos gustaría que nos enviara sus comentarios. Yo les exhorto a que se comuniquen con Yuri Cardona eh, para que él los pueda ayudar un protocolo personalizado para que optimicen su salud, que le va a impactar en su desempeño intelectual, mental, emocional, espiritual y en el cuántico. Yuri, lo pueden conseguir en Instagram, en la cuenta se llama El Mapa de tu Cuerpo. ¿Eso es correcto? Correcto. Ok. El Mapa de tu Cuerpo en Instagram. Se los recomiendo. Él está muy comprometido con el servicio que ofrece y lo han podido ver. Entonces, denos su comentario, su like, suscríbase. Nos interesa seguir aportando y añadiendo al quehacer de sus procesos evolutivos. Entonces, Yuri Cardona, es un abrazo inmenso que toda esta comunidad te envía y si nos puedes dar unas palabras de cierre, que cómo quieres exhortar a nuestro público, algún mensajito, perlita que quieras compartir con nosotros. Bueno, eh, ¿verdad? Esta comunidad entendemos que son personas que están buscando la evolución y para conseguir la evolución hay que alzar la frecuencia y para alzar la frecuencia hay que estar en equilibrio. Así que los exhorto a conocerse a sí mismos, a crear conciencia de sí mismo y de cómo nutre a su cuerpo para que entonces alcance la frecuencia, esa frecuencia que estamos buscando para la evolución personal y la evolución en colectivo. Gracias, Yuri. Y a todos ustedes, recuerden suscribirse, darle like, compartir su nueva comunidad desde la sabiduría creativa. Integramos, pero con amor. Magda Lupesky. Hasta la Gracias. próxima.